Hola gente, ¿cómo están? Vamos a aprovechar esta semana del 20 de noviembre, que hay un feriado nacional en el medio, para tratar un tema propio de la ciencia política, que sirve para analizar y entender lo que pasó y lo que pasa en estos países, tanto en Latinoamérica, África o los países de Asia, cualquier país que en su momento fue colonia o que es denominado del tercer mundo. Muchas veces nosotros pensamos en el feriado del 20 de noviembre, o mucha gente ni siquiera sabe por qué es que en realidad se dio. Muchos dicen, no, porque murió Rosas. Y dicen, ¿quién es Rosas? No, el que está en el billete de 20 pesos. Y la verdad es que Rosas fue una figura, un personaje histórico que a su manera hizo mucho por lo que es el país. En el tiempo de Rosas existió una situación, como ustedes saben, en lo que era la ex colonia española, que había diferentes opciones de gobierno, estábamos divididos entre unitarios y federales, en gente que quería seguir siéndole fiel a la colonia y gente que no, a la colonia no, a España y gente que no. En medio de esos conflictos internos que había acá en lo que era el virreinato del Río de la Plata, había conflictos entre Uruguay, Montevideo, lo que ahora es Uruguay, y lo que era Buenos Aires por el tipo de forma de gobierno que querían que se adopten en este virreinato, en este nuevo país que estaba por nacer. Independientemente de eso, existían los países que en su momento fueron potencias y siguen siendo al día de hoy, pero en ese momento tenían muchas colonias que son Inglaterra y Francia, que ellos lo que querían era venir a meterse, intervenir en el conflicto interno que había acá, con la excusa de traer paz. No sé si les suena esto de que un país quiera ir a otro a solucionar un conflicto y traer paz. Lo que en realidad querían estas tropas francesas y británicas era venir a dominar, a establecer rutas comerciales directamente con sus países para sacar provecho propio. Y lo que hizo Rosas fue defender de que estas tropas no ingresaran al territorio bonaerense, en este caso, en la provincia de San Pedro, y se libró una campaña militar que culminó con la expulsión y la derrota de estos franceses y estos ingleses. Por eso se dice que Rosas es un defensor de la soberanía nacional. Eso nos lleva al tema de la clase de hoy. El tema de la clase de hoy es soberanía. La soberanía, vamos a definirla como un poder político que es supremo y que siempre va a estar relacionado con un Estado independiente. Tengan en cuenta esto, que es independiente y supremo. Supremo porque está por sobre los hombres y por sobre la figura del Estado. Está, digamos, no por sobre, sino y a igual. Es una de las características también que define un Estado. Está íntegramente relacionada con el poder. Porque ¿de qué te sirve tener gente, tener poder para dominar, si puede venir alguien más poderoso que vos y dominar por sobre vos que sos el Estado? Pensémoslo así. Como una característica particular que tiene esto, este concepto no es acuñado en la Grecia clásica, donde surgen la mayoría de los conceptos de la política, sino que es durante la Edad Media, al final de la Edad Media, Jean Bodin, que es un francés, lo que va a hacer es tratar de explicar las monarquías absolutas, que en ese momento, como dijimos en la clase anterior, las monarquías absolutas tenían todo el poder, recaía en la figura del rey, que representaba este Estado, y Jean Bodin lo que hace es tratar de decir, bueno, ¿por qué es absoluta? Bueno, porque tiene soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Es la autodeterminación que va a tener este Estado. Autodeterminado porque se determina a sí mismo. No tiene que ver ningún agente externo u otro Estado a venir a meterse, a ingerir en las decisiones que se tomen dentro de este territorio, dentro de esta población y que estén relacionadas directamente con el poder de gobierno. ¿Estamos? Esto se va a considerar como soberanía a nivel exterior, una soberanía exterior que tiene que ver que no venga nada de afuera y que el Estado va a ser el garante de mantener esta soberanía. Es garante porque a su vez tiene esta soberanía, entonces como una relación medio recíproca. Más adelante en el tiempo, 200 años más o menos, Rousseau, que ya dijimos que fue un padre contractualista, que consideraba que el Estado surgía de la voluntad popular y de vincular nuestras voluntades individuales, someterlas a la voluntad popular. Él va a empezar a hablar de este concepto de soberanía popular, va a decir que cada ciudadano va a ser soberano de sí mismo
o sea que cada ciudadano puede ser libre y determinarse por sí mismo, pero a la vez es súbdito. ¿Por qué? Es súbdito porque somete sus voluntades, sus libertades, con el fin de mantener el bien común, de mantener una vida en sociedad, una vida en paz, reduciendo las desigualdades. Esta soberanía popular a su vez se va a complementar con el concepto anterior y lo que va a decir Rousseau a partir de esto es que si nosotros formamos al Estado como ciudadanos, también somos soberanos y tenemos la obligación de defenderlo, inclusivemente independientemente de que este Estado defienda o no su soberanía. Y ahora van a preguntar cómo defendemos la soberanía. Tenemos un ejemplo, que fue un ejemplo militar de Rosas, directamente echar a la gente que quiere venir a intervenir militarmente para dominar, pero después tenemos ejemplos del día a día que pasan por el ámbito cultural, por el ámbito económico. Tenemos el ejemplo del FMI. El FMI nos presta plata a Argentina, pero para que nos preste plata tenemos que cumplir una serie de reglas, que esas reglas intervienen en la legislación y en la forma de gobernar el país. Bueno, eso es un tema de vulneración de soberanía, porque no es la misma Argentina que está decidiendo optar esas medidas, sino que está siendo extorsionada porque hay una institución que posee poder económico y hace uso de ese poder económico para influir políticamente dentro de un territorio, que en teoría es soberano. En los papeles sigue siendo soberano, pero en el accionar no. Otro tema de cómo se vulnera esta soberanía tiene que ver con el factor cultural, por ejemplo, la imposición de ciertas modas, la imposición de determinados tipos de música, determinados tipos de comida. Por ejemplo, pensemos, en algún momento hubo una invasión de gente comiendo sushi por todos lados y en Argentina, ¿dónde viste que se coma pescado crudo? Eh, Pensemos en la invasión de música rap, trap, que en algún momento, sí, está bien, todas estas cosas se terminan ayornando y argentinizando, si se quiere, pero es una ofensa a la soberanía cultural de un determinado país. El hecho de ir a un cine y que de 20 películas, 19 sean películas extranjeras y una sola nacional, eso también repercute en la defensa de la soberanía. Entonces, volviendo al concepto de Rousseau, nosotros como ciudadanos partícipes activos, tenemos la obligación de defender esta soberanía, o al menos de ser conscientes de que lo que estamos haciendo conlleva una vulneración de la soberanía nacional del país. Esta imagen me parece que es muy esclarecedora porque la soberanía vendría a ser estas tijeras que están impidiendo que se domine a un determinado territorio por algo de fuera. Ahora yo lo que les propongo, esta clase va a ser un poco más corta, es una actividad grupal, se pueden hacer en grupos de 4 o 5, el que no puede lo hace solo, de repensar, de replantearnos el tema de la soberanía desde el punto de vista cultural y volver a una etapa que marcó mucho este tema. Ya que hablamos del FMI, hablar de los 90, donde hubo mucha mucha intromisión de agentes externos extranjeros en lo que fue la cultura nacional y que nos terminó determinando como país. Así que bueno, les propongo la actividad, cualquier cosa me consultan y espero que se haya entendido todo.